el sacrificio casi consumado de Isaac, el amanecer aún no había roto sobre las colinas de Canaán cuando la casa de Abraham despertó en un silencio distinto. No era el silencio de la paz, sino el de una decisión que pesaba más que cualquier tormenta. El aire parecía denso, cargado de un propósito que ningún hombre podría comprender del todo. Las estrellas comenzaban a desvanecerse, y la primera luz del día dibujaba sombras largas sobre las tiendas y los rebaños. Abraham ya estaba de pie. Sus manos, curtidas por los años y las pruebas, sostenían las riendas de su fe con una firmeza que no nacía de la carne, sino del espíritu. Había caminado con Dios durante décadas desde que dejó su tierra natal, desde que creyó en una promesa imposible, desde que vio nacer a Isaac, cuando todo parecía estéril, a Isaac, el hijo de la promesa, el niño que había llegado cuando la esperanza parecía extinguida, el heredero por quien Abraham había esperado, orado y confiado contra toda lógica humana. Pero esa madrugada, la promesa se enfrentaba a una prueba terrible. La noche anterior, Dios había hablado, no con trueno ni relámpago, sino con una voz clara que penetró el alma de Abraham: toma ahora a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y ve a la tierra de Morea, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ningún lamento escapó de los labios de Abraham, a ninguna protesta, ningún cuestionamiento abierto, pero en su corazón, el mundo entero tembló. ¿Cómo podía el Dios que había prometido vida pedir ahora muerte? ¿Cómo podía el Padre de misericordia exigir el sacrificio de aquel en quien descansaba el futuro de un pueblo entero? Sin embargo, Abraham no dudó, no porque no amara a su hijo, sino porque confiaba en aquel que le había dado vida cuando todo estaba perdido. Antes de que el sol se alzara por completo, Abraham despertó a Isaac y a 2 de sus siervos. Preparó la leña, el fuego y el cuchillo. Cada movimiento era preciso, casi ritual, como si cada paso lo acercara tanto al dolor como a la obediencia. Isaac, joven y fuerte, observaba a su padre con la inocencia de quien aún no conoce el peso del destino. No sabía que ese viaje marcaría para siempre su vida y la historia de la humanidad. Juntos, emprendieron el camino. Durante 3 días, caminaron. 3 días de senderos polvorientos, de montañas silenciosas, de cielos abiertos que parecían observar cada paso. 3 días en los que Abraham llevaba su fe como un peso invisible, pero más pesado que cualquier carga física. Cada noche, cuando se detenían a descansar, Isaac miraba las estrellas con curiosidad, preguntándose qué propósito los llevaba tan lejos de su hogar. Abraham lo miraba en silencio, guardando en su corazón un tormento que ningún hombre podría soportar sin la gracia divina. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y vio a lo lejos el monte que Dios le había señalado, Morea, un lugar de piedra y altura, donde el cielo parecía más cercano y la tierra más pequeña. Un lugar donde el sacrificio sería ofrecido, no solo en carne, sino en fe. Abraham se volvió hacia sus siervos y les dijo con voz firme: quedaos aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. No era mentira, aunque sonaba imposible. Abraham hablaba desde una fe que no veía el final, pero confiaba en el carácter de Dios. Tomó la leña y la colocó sobre los hombros de Isaac. Él mismo tomó el fuego y el cuchillo. Padre e hijo comenzaron a subir juntos, paso a paso, hacia la cima. El viento soplaba suavemente entre las rocas, como un susurro antiguo que parecía conocer el drama que estaba por desarrollarse. Cada piedra, bajo sus pies, parecía testigo silencioso de ese momento sagrado. Mientras avanzaban, Isaac rompió el silencio. Padre mío. Abraham respondió de inmediato, con ternura y respeto: aquí, hijo mío. Isaac miró a su alrededor, viendo la leña, el fuego y el cuchillo, pero notando la ausencia de algo esencial. He aquí el fuego y la leña, dijo. Mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Por un instante, el corazón de Abraham pareció quebrarse. Miró a su hijo, tan cercano y tan amado, y respondió con palabras cargadas de misterio y fe:
Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Siguieron caminando. Cuando llegaron al lugar señalado, Abraham construyó un altar con piedras cuidadosamente colocadas. Sus manos temblaban ligeramente, no por debilidad, sino por la gravedad del momento. Extendió la leña sobre el altar. Luego, con una mezcla de dolor y obediencia, tomó a Isaac y lo ató. No hubo resistencia. Isaac confiaba en su padre. Como Abraham confiaba en Dios, el joven fue colocado sobre la leña. El cielo parecía contener la respiración. El viento se detuvo, incluso los pájaros guardaron silencio. Abraham tomó el cuchillo. Sus manos se alzaron hacia el cielo, y por un instante eterno, el mundo entero pareció suspenderse entre la vida y la muerte, entre la promesa y la prueba, entre el sacrificio y la misericordia. Entonces, cuando el filo estaba a punto de caer, una voz resonó desde los cielos. «Abraham, Abraham». Era el ángel del Señor con urgencia y autoridad. La voz continuó: «No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único». Abraham detuvo su mano. Su corazón, que había estado al borde del abismo, encontró alivio en la voz divina. La prueba había sido consumada en obediencia, aunque el sacrificio no se había llevado a cabo en sangre. En ese momento, Abraham alzó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en un zarzal cercano. Dios había provisto. Tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. El fuego consumió el sacrificio y el humo ascendió hacia el cielo como un testimonio de fe, obediencia y misericordia. Abraham llamó a aquel lugar Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. Y nuevamente, la voz del Señor habló desde los cielos, reafirmando su pacto. «Por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz». Padre e hijo descendieron juntos del monte. Isaac ya no era el mismo muchacho que había subido. Había sido llevado al borde de la muerte y devuelto a la vida por la mano de Dios. Abraham, por su parte, había demostrado que su fe no dependía de bendiciones, sino de su relación con el Altísimo. Mientras caminaban de regreso hacia los siervos, el sol brillaba con una luz nueva, como si el cielo mismo celebrara la fidelidad de Abraham. El sacrificio casi consumado de Isaac no fue solo una prueba individual, sino una revelación eterna. Dios no desea la muerte, sino la obediencia. Dios no se deleita en el dolor, sino en la fe. Y sobre todo, Dios mismo es quien provee. Muchos siglos después, en ese mismo monte de Morea, otro sacrificio se realizaría él, de un hijo amado, esta vez sin sustituto, para la redención de toda la humanidad. Pero en aquel día, Abraham aprendió que caminar con Dios no es seguir un camino fácil, sino confiar incluso cuando el sendero parece imposible. Y así, bajo el cielo abierto de Morea, la fe de un hombre quedó grabada en la historia para siempre, recordando a todas las generaciones que el Señor es fiel, que el Señor provee, y que la obediencia verdadera nace del amor y la confianza absoluta en su voluntad.